Bien, el mensaje de hoy es la gracia de Dios para todos. ¿Qué es la gracia de Dios? Es ese favor que Dios tiene con nosotros, el regalo de Dios, su amor, su vida que entregó por nosotros y la salvación. Amén. Y quiero leer ahí en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos. Y en cierta manera la idea es que cuando vaya leyendo estos personajes, vamos a hablar de tres personajes, en cierta manera podamos hacer como una autoevaluación, porque de una u otra manera, nosotros los seres humanos, los hermanos, aunque somos convertidos, tenemos algo de estos tres personajes. ¿Ya? Juan, capítulo 13, vamos a leer el versículo 21 hasta el 25 y de ahí del 36 al 38. Vamos a partir en el versículo 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para preguntarse quién era aquel de quien le hablaba. Entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y ahora me voy a saltar el 36, el mismo capítulo. Le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Señor, aquí está tu palabra leída. Te pido en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu me guíes, Señor, para poder entregarla a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí hay tres personajes. Hay una escena, que es la Santa Cena, es la última cena de Jesús. Es la cena que Jesús preparó para sus 12 íntimos. Jesús tenía muchos seguidores. Recuerden que alimentó, ¿cierto? Eh, a 5.000 personas. Entonces Jesús lo seguía mucha gente. Pero él preparó algo especial para sus íntimos. Y sus íntimos eran 12. De hecho, antes de comenzar, si uno va un poquito antes, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Jesús lavó los pies de sus discípulos, una labor que hacía el esclavo, el siervo del hogar. Cada vez que llegaba un viajero, la labor del esclavo de la casa era lavar los pies. Y antes de comenzar esta última cena, Jesús eh, se quita, ¿cierto? Se ciñe una toalla, saca un lebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos, de 12. Pero la historia que yo acabo de leer es de tres discípulos, Judas, Pedro y Juan, que terminada la noche, esa noche, uno terminará traicionándolo y suicidándose, otro terminará negándolo 3 veces, y Juan, que terminará con Jesús acompañándolo en la cruz. Y, y la verdad es que nosotros, si somos honestos, tenemos características o cualidades de estos tres. Mire, aunque a nadie, yo creo que a nadie le gustaría que le dijeran Judas, que de hecho hoy día ese nombre no se ocupa. No he visto ningún niño que le pongan Judas. No es un nombre que hoy día se le coloca a una persona. Pero el problema es Judas, porque Judas, Jesús lo llamó, anduvo 3 años con Jesús. Judas no era un mundano, era un judío.
Los judíos tenían formación valórica, moral. Ellos tenían la religión a Jehová. Y cuando Jesús escoge a Judas, él ve cualidades en Judas. Judas ve los milagros que hace Jesús. Judas es testigo del mensaje del Señor. Pero ¿sabes lo que le pasa a Judas? No entiende el mensaje. Para Judas, como para muchos judíos, tenía que venir ese Mesías libertador. Ese que tenía que liberar al pueblo de los romanos. Y dicen algunos teólogos que lo que esperaba Judas con venderlo era que Jesús se revelara como el rey Mesías y tomara el gobierno y liberara a Israel de los romanos. Él esperaba eso de Jesús. Él no entendió el propósito de Jesús. Pero la pregunta que uno siempre se hace, ¿Jesús amó a Judas? Jesús lo amó. Y si hubo gracia para la mujer adúltera, si hubo gracia para ese hombre, ¿cierto?, que fue asesinado junto a la cruz de Jesús, que era un ladrón, y que en su último instante de vida le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que, bueno, uno le dijo, si eres el Hijo, sálvanos, ¿cierto? Ese fue arrogante. Pero el otro le dijo, Señor, nosotros merecemos lo que estamos pasando. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Se acuerdan? Cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús, su misión, su propósito, está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9. Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay una frase que resume la misión de Jesús, es que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la pregunta que uno siempre se hace, ¿y Judas estaba en ese propósito? Sí, sí. El problema es que Judas no entendió. Mire, voy a volver al texto. Dice, habiendo dicho Jesús, mire, a Judas le lavó Jesús los pies. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto, digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién se hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, aquí está hablando de Juan, mire, estaba recostado al lado de Jesús. Juan estaba recostado al lado de Jesús. Este pues le hizo seña a Simón Pedro. O sea, Juan estaba al lado de Jesús, recostado, le dice, Pedro, ojo lo que dijo Jesús, alguien lo va a entregar. Y, y pregúntale, ¿quién es él? Entonces dice, recostado, cerca del pecho de Jesús, Juan estaba recostado, le dice, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. ¿Sabe qué significaba primero una cena en el tiempo de Jesús? Una cena es un acto de favor, de intimidad. No todos son invitados a la cena. Jesús invitó a los 12 a la cena, porque había intimidad. Pero dentro de esa intimidad hay una actitud que se hacía muy común en el tiempo de Jesús, que las personas más favorecidas, las personas más amadas por el dueño de casa, lo que hacía el dueño de casa era mojar el pan y dárselo de los primeros. Es cierto que Jesús le dice, el que yo dé el pan cuando moje, ¿cierto? También es una señal de mostrarle a Juan quién iba a ser él, aunque Juan no se percató de eso. Pero Jesús moja el pan y le está diciendo a Judas, Judas, aún te amo, aún mi gracia y mi favor está contigo. Nosotros podemos decir, Judas es traicionero, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos cumplido una promesa al Señor? ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, donde tú me lleves yo voy a hacer y no lo hacemos? En cierta forma, el hombre natural, ¿cierto? El hombre de pecado, nosotros cuando aceptamos a Jesús comenzamos un proceso donde nuestro hombre antiguo
Empieza a luchar con el hombre nuevo. Somos nuevas criaturas, pero el hombre viejo sigue ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor vuelva. Hasta cuando seamos transformados vamos a tener esa lucha. En cierta forma sí podemos pecar. En cierta forma fallamos, así como Judas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre nosotros y Judas? Es que nosotros entendemos que Dios nos ama y que Dios nos perdona. Y esto no es una apología al pecado, sino es entender que si fallamos, podemos ir a Jesús. Recuerde la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo falló, ¿cierto? Fracasó en su plan de llevarse todo el dinero, pero finalmente él recapacita. Dice la Biblia que él recapacita y dice, oye, en la casa de mi padre, hasta el esclavo, hasta el siervo tiene comida y yo aquí estoy comiendo comida de cerdo. Dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como un jornalero, recíbeme como un obrero. Él entiende que si pide perdón, su padre al menos lo va a recibir como un esclavo. Y así su vida no va a ser tanto. Pero ¿qué hace el padre? El padre lo ve de lejos, corre, lo abraza, le da un beso, le pone su anillo. Porque así es Dios con nosotros. Si Judas se hubiera arrepentido, si Judas hubiera entendido ese mensaje que Jesús le estaba dando esa noche, de ser amado por él, pero Judas no entiende y lo entrega. Y es más, Judas no sabe quién es Jesús, porque si hubiera sabido, no se hubiera suicidado. El segundo personaje que está en esta noche es Pedro. Pedro le dice al Señor, y el Pedro ya había fallado varias veces, cuando se hundió en el agua, ¿cierto? En el mar quiso caminar, el Señor lo tuvo que llevar de la mano, caminando, ¿cierto? A la barca. Pedro aquí le dice, Señor, mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, para un poquito, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Jesús le está diciendo lo que va a pasar. Pero Pedro, no, Señor, yo, donde tú vayas voy a ir, yo te voy a seguir, yo nunca te voy a dejar. ¿Qué le pasó a Pedro? A pesar de que Jesús le dijo lo que iba a pasar, a pesar de su impetuosidad, Pedro es un hombre que quiere hacer cosas para Dios, que quiere servir, que quiere ser útil. De hecho, cuando Jesús le dice que tiene que lavarle los pies, Señor, lávame entero, dice. No, pero si tú ya estás limpio, le dice Jesús. Y que está limpio solo necesita que le lave los pies. Pedro es alguien que quiere hacer cosas. De hecho, también le dijo a Jesús, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, yo te los voy a lavar a ti. ¿Se acuerdan, no? Pedro quiere hacer cosas para el Señor. Y así somos nosotros a veces también. Queremos servir, queremos hacer. Pero a pesar de que Jesús le dice, mira, esta noche tú me vas a negar 3 veces, Pedro dice, no, no, eso no va a pasar. Y eso es lo que pasa. Pedro niega a Jesús y la tercera vez canta el gallo y dice que Jesús ya estaba preso, lo mira de lejos. Pedro ve que Jesús lo está mirando, dice y llora amargamente, se arrepiente. Y esa es la diferencia de Pedro con Judas, porque Pedro se arrepiente, no solo le da sentimiento de culpa, porque Judas tuvo sentimiento de culpa, por eso se ahorcó, pero Pedro tiene la esperanza en el Señor. De hecho, cuando llegan las mujeres corriendo a donde estaban ellos escondidos, después que lo habían crucificado, las mujeres dicen que el cuerpo no está en la tumba, que Jesús resucitó, y el primero en salir corriendo a la tumba fue Pedro. Pedro corrió esa mañana a la tumba y llegó y se dio cuenta que Jesús no estaba y que Jesús había resucitado. Jesús le dijo a las mujeres, a las primeras que vieron a Jesús, le dijo, avísenle a los discípulos que estoy vivo. Y a Pedro. Ese Pedro sabía que su esperanza estaba en mantenerse en las manos de Jesús. Y el último de estos tres, Juan. Si usted se fija, Juan no hace ni una promesa. En el versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, él estaba al lado de Jesús. Era una fiesta íntima de Jesús con los suyos. Y Juan era uno de los que le gustaba estar al lado de Jesús. El versículo 25 dice, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Recordemos que también que esta cena se hacía, ¿cierto?, en
en una mesita muy baja y estaban todos recostados. Pero a Juan le gustaba estar al lado del Señor. ¿Qué pasó esa noche? Jesús es detenido y cuando es crucificado, ¿quién está con él? El único discípulo que estuvo con Jesús en la cruz. De hecho, Jesús le dice, María, a su madre, madre, he ahí tu hijo, Juan. Y le dice, Juan, he ahí tu madre. Y nosotros tenemos características de estos tres personajes. Lo que yo quiero que usted rescate en este mensaje es que la gracia de Dios está para todos. La gracia de Dios estaba para Judas, para Pedro, para Juan, para los 12. Pero somos nosotros que tomamos ciertas posturas en esta vida cristiana. A veces queremos ser impulsivos como Pedro. A veces fallamos como Judas. Pero me gusta la actitud de Juan, de mantenerse siempre al lado del Señor, de esa intimidad, de estar cerca del Señor, de no alejarse del Señor. Y aún en el momento más difícil de Jesús, ahí está Juan, el discípulo amado. Reconocer que lejos del Señor estamos perdidos, porque Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Judas no tenía que perderse, pero Jesús ya sabía que él se iba a perder. No porque Jesús no lo amara, sino porque él tomó una decisión, sino porque él no entendió, a pesar de haber compartido con el Señor, y ojalá eso nunca nos pase, de haber estado, caminado con el Señor, y hay gente que ha caminado con el Señor, que ha vivido con el Señor, que toda su vida ha estado en Cristo y de repente se aparta. El Señor tiene gracia incluso para los que se apartan. Mientras haya vida, hay esperanza, así que usted nunca se aparte del Señor, porque su gracia permanece para siempre. Padre, en este día, ten misericordia de nosotros. Señor, a veces pensamos como Pedro, Señor, y queremos ir y correr. Señor, pero tú oraste por Pedro para que el enemigo no lo zarandeara. Tú le dijiste, pero él, Señor, era impulsivo. Así somos nosotros a veces, impulsivos, Señor. A veces tenemos la actitud de Judas, Señor. Señor, porque fallamos, te traicionamos. Cuando no somos fieles a lo que tú hiciste por nosotros. Cuando hablamos de los demás. Cuando no amamos a nuestro prójimo. Cuando fallamos como hermanos. Cuando no, Señor, cuando no edificamos el cuerpo. Señor, porque el que no es contigo, Señor, desparrama. Señor, yo te pido en nombre de Jesús que seamos hijos tuyos, Señor, que podamos mantenernos como Juan, tener más esa actitud de Juan, de mantenernos cerca tuyo. Señor, que tu gracia y tu favor estén siempre con nosotros. Oro por mis hermanos, tú conoces sus necesidades. Ayúdalos, fortalécelos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.